Como usted sabrá, pues habíamos comenzado con un tema llamado Conociendo Mejor Nuestra Biblia, ¿verdad? La parte 1 ya se encuentra en YouTube, pues caso usted la quiere ver, ¿verdad? Y en este video, pues vamos a poner ahí el link de esa parte 1. Viendo esta parte 1, vimos que habíamos puesto un índice con el número 1, que era la palabra de Dios es, número 2, qué significa la palabra Biblia, número 3, división general de la Biblia, número 4, objetivo principal, número 5, la autoridad de la Biblia, número 6, la Biblia, testimonio de Dios, número 7, los idiomas en que fueron escritos los libros de la Biblia, y número 8, ¿por qué debemos de escudriñarla? ¿Sí? Entonces, sabemos por fe, ¿va? Que la Biblia es inspirada por Dios, que es la palabra de Dios, que la inspiración divina hace que la Biblia sea en un modo único la palabra de Dios. No hay ningún otro libro que se pueda considerar palabra de Dios más que solamente la Biblia. El Espíritu Santo descendía sobre los escritores, inspirándolos a escribir las Sagradas Escrituras. Y habíamos aprendido que la palabra Biblia era una palabra griega que significa libros o conjunto de libros, que provenía de otra palabra hebrea que se llamaba, que se pronunciaba biblion, que significaba exactamente lo mismo. Ahí vimos que la palabra biblioteca, por eso dice biblioteca, porque usted en la biblioteca va a consultar los libros para hacer trabajos, para hacer investigaciones. También vimos que la palabra bibliografía son todos los libros que consultamos para hacer un trabajo, ¿verdad? Entonces, es un diminutivo de biblos, que es la corteza interior del junco llamado papiro, del cual hacían los rollos para escrituras. Entonces, esa corteza de ese árbol llamado papiro, que era el junco, de ahí fue donde hicieron los primeros escritos, ¿verdad? Los primeros lo escribieron por primera vez para que usted y yo tuviéramos los testimonios de tiempos muy antiguos de lo que Dios había hecho, ¿va? Del griego pasó al latín y después al español. El español lo adoptó como una palabra normal. ¿Qué contiene la Biblia? La Biblia contiene 66 libros, es como una pequeña biblioteca que Dios nos ha dado. Está dividida en dos partes. La primera parte, el Antiguo Testamento, que contiene 39 libros, y la segunda parte, el Nuevo Testamento, que contiene 27 libros, ¿verdad? Los 40 hombres que escribieron la Biblia fueron divinamente inspirados, es decir, que el Espíritu Santo dejó en la mente de los autores los pensamientos que Dios quería que escribieran, y les explicaba cómo estos hombres, que eran de diferentes épocas, de diferentes costumbres, de diferente educación, tuvo una armonía perfecta toda la palabra de Dios, de tal manera que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios entre sí se apoya para poder dar lo que Dios quiere darle a la humanidad. ¿Va? La Biblia dice que es una compilación de textos que en un principio eran documentos separados. Yo les explicaba a ustedes que cuando Cristo vino, pues los libros estaban separados en rollos, ¿verdad? Y que cada quien, supongo que quería leer a Isaías, agarraba el rollo de Isaías. Y si quería leer otro libro, pues era otro rollo, ¿va? Otro rollo que tenía que tomar. Y decía, llamados libros, escritos primeros en hebreo, arameo y griego durante un dilatado periodo de tiempo, y después reunidos para formar el Tanaj. Yo les explicaba que el Tanaj era el Antiguo Testamento, que es el Antiguo Testamento para los cristianos, y luego el Nuevo Testamento. Ambos testamentos forman la Biblia cristiana. En sí, la Biblia fue escrita a lo largo de aproximadamente 1300 años, 1200 antes de Cristo y 100 después de Cristo. Más adelante vamos a ver otro dato donde dice que fueron 1600 años, 1500 antes de Cristo y 100 después de Cristo. La verdad es de que algunos pues han encontrado algunos, de lo que hacen los arqueólogos es tratar la manera de calcular hace cuántos años fue escrito algún papiro o algún documento, y en base a eso pues calculan el tiempo. Pero yo les explicaba que muchos de estos documentos eran copias del original, ¿verdad? Que realmente quien escribió el Pentateuco fue Moisés, y esto fue hace miles y miles de años, ¿verdad? Casiodoro de Reina dice no utilizó la Vulgata Latina. Yo quiero decirle que la Vulgata Latina es una traducción al latín, se llama Vulgata Latina, al latín, de
de la Septuaginta hebrea, porque yo en el video anterior mencionaba la Septuaginta y cuando llegué aquí decía Vulgata, pero la Vulgata tiene como base la Septuaginta, que es una traducción griega del Antiguo Testamento, y que esta traducción griega pues tiene 6 libros más. Está el de Judith, está el de Macabeos 1, Macabeos 2, Eclesiásticos, Sabiduría, que son los famosos deuterocanónicos, por los cuales muchos dicen que se le agregaron, muchos dicen que se le quitaron. Pero la diferencia está en que la Biblia, la Casiodoro Reina, que es la que la mayoría que usamos, no utilizó la traducción de la Vulgata latina, sino que usó el texto masorético hebreo para la traducción del Antiguo Testamento. ¿Qué es el texto masorético hebreo? Es el Tanaj, es el que usan los judíos hoy en día para dar sus doctrinas, ¿verdad? Entonces dice que la traducción de Casiodoro Reina se llamó Biblia del Oso, posteriormente se revisó por Cipriano Valera y se le llamó Biblia del Cántaro, lo que hoy conocemos como Reina Valera. Quisiera corregir algo que dije en el primer video. Yo dije que Casiodoro Reina había traducido del alemán a latín. Gran error. No fue así. Realmente quien tradujo del latín al alemán fue Martín Lutero. Él fue que tradujo la Biblia del latín al alemán. Y luego Casiodoro Reina lo tradujo del alemán al español, ¿verdad? Por eso la Reina Valera está en español, al español. Y luego de haber hecho esto, después de 40 años más o menos, otro monje católico que se convirtió al cristianismo lo revisó esta traducción y trató la manera de encontrar si había algún error o algo, y de ahí sale la Biblia del Cántaro, y que posteriormente, años después, décadas después, se les iba a llamar Reina Valera en honor a estas dos personas que hicieron este trabajo no para agradar a una iglesia, no para agradar a una religión, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Porque en su corazón estaba que toda la gente tuviera acceso a la palabra de Dios, porque en ese momento nadie más tenía acceso a la palabra de Dios, sino la iglesia en ese momento, ¿verdad? Entonces, ese era el propósito de ellos, pero ellos no sabían que sin querer estaban cumpliendo con el propósito de Dios, lo que hoy vamos a ver. Ustedes van a ver en el video la portada de la Biblia del oso, van a ver con detalle el dibujo que tenían, que era un oso alcanzando un panal de miel. Van a ver la portada de la Biblia del Cántaro, que se exhibió en 1602, y van a ver con detalle qué es lo que tenía al centro. Tiene a dos hombres vertiendo así en un cántaro, vertiendo agua. Y yo les comentaba cuando Jesús se encuentra con la samaritana, le dice, si supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a él. Y de ti brotarían ríos de agua viva. Entonces recuérdense que Dios quiere que nosotros brote esos ríos de agua viva. De ahí, pues ya en 1960, pues sale la primera portada de lo que es la Reina Valera, como les decía yo, en honor a estas dos personas. Y la Biblia, lo vuelvo a repetir, está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos narra desde la creación del mundo y del hombre hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo corregí ahí que el Antiguo Testamento realmente no narra el nacimiento de Jesucristo, sino que lo profetiza, ¿va? De muchas maneras. Lo profetiza por medio de Isaías, por medio creo que si no es en Miqueas, en Abdías, donde dice que de Belén iba a salir el Cristo. Entonces, el Nuevo Testamento sí ya nos narra el nacimiento de Jesucristo, la vida, obra y milagros de nuestro Señor Jesucristo. Y les explicaba que aparte de eso también narra la convivencia de la iglesia primitiva, cuando la iglesia comenzó a esparcirse sobre la tierra. Y si nosotros queremos saber cómo se debe conducir la iglesia, tenemos que ver cómo se conducía esa iglesia, ¿verdad? Como un ejemplo a seguir. También está toda la doctrina que Dios le reveló a Pablo y a los discípulos de Jesús. Y está también la revelación que Dios le hizo a Juan de lo que va a suceder pronto, del Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, les decía yo que el Antiguo Testamento tiene 39 libros y que ahí en la diapositiva usted va a encontrar 6 partes, realmente son 5, porque les decía que los profetas mayores y los profetas menores son parte de los proféticos. Entonces se separa en dos, usted va a ver ahí Pentateuco, históricos, poéticos, profetas mayores y profetas menores. Ya aquí fue donde nos quedamos. Ahí va a ver usted en el video cómo se separan esas 5 partes.
¿verdad? La primera parte que usted encuentra en su Biblia se llama Pentateuco, también conocido como la ley, conocido también como Moisés o como la Torá. ¿Sí? En ese Pentateuco usted encontrará Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros se le acreditan a Moisés. Yo les decía en el video pasado que Moisés no estuvo cuando se creó el mundo, sino que fue Dios quien se lo reveló. Moisés no estuvo cuando fue el diluvio, sino que fue Dios quien se lo reveló. Entonces usted tiene que entender que muchas de las cosas escritas en la Biblia es por revelación de Dios, ¿verdad? De ahí tenemos los históricos, que está Josué, Jueces, Ruth, Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónicas, Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos son los 12 libros históricos. En el Tanaj judío, por si acaso alguien le dice, no es que el Tanaj tiene menos libros, sí tiene menos libros, pero no es que sea diferente, sino que en el Tanaj judío, Primera y Segunda Samuel están como un solo libro, como el libro de Samuel. Primera y Segunda de Reyes está como un solo libro, el libro de los Reyes. Primera y Segunda de Crónicas está como un solo libro, que es el libro de Crónicas, y Esdras y Nehemías está como un solo libro. Si no estoy mal, se llama Nehemías. Entonces, después de esto tenemos los 5 libros poéticos. Los 5 libros poéticos son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. ¿Sí? Se les llama poéticos porque muchos de ellos contienen cantos o poemas que de alguna manera dan alguna revelación sobre Dios. De ahí tenemos a los profetas mayores, que decía que se les llaman mayores no porque sean más importantes o menos importantes, sino que porque el ministerio de estos profetas fue por un periodo de tiempo más largo y sus escritos son más grandes. Por eso se llaman profetas mayores. Entre ellos teníamos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Entonces, si a usted le pregunta cuántos profetas mayores hay 4, pero hay 5 escritos de ellos, ya que Jeremías escribió 2, el libro con su nombre y el que se llamaba Lamentaciones de Jeremías. De ahí tenemos a los profetas menores, que está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Yo les explicaba que este fue el último profeta que Dios levantó antes que viniera Cristo, ¿verdad? Que desde que Malaquías profetizó sobre, usted ya lo ha leído, sobre el diezmo, donde profetizó también sobre que iba a venir Elías, hubo una sequía de palabra de Dios. Dios no levantó ningún otro profeta hasta Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue el que vino a preparar el camino del Señor. Y ahí fue donde apareció el Cristo, ¿verdad? Y Jesucristo pues levantó 12 apóstoles, ya no profetas. Y por eso dice la palabra de Dios que nos fundemos bajo la doctrina de apóstoles y profetas. Cuando dice apóstoles y profetas está diciendo Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Porque los profetas son el Antiguo Testamento y los apóstoles es el Nuevo Testamento. Muy bien. Usted va a encontrar también ahí otra imagen donde el Pentateuco aparece como la ley, porque así se le conoce. Por eso es que muchas veces cuando usted escucha hablar sobre el Antiguo Testamento va a encontrar que dicen la ley y los profetas, porque la ley es Moisés. Es más, también se le llama Moisés. Si ustedes se recordarán, no es parábola, porque la historia del rico y Lázaro no es parábola, es una historia real de algo que sucedió, porque en las parábolas jamás se dan nombres. Entonces, en la historia del rico y Lázaro, donde Jesús enseñó sobre el infierno, ustedes se recordarán que el rico estando en el infierno dijo, manda a Lázaro, le predica a mis hermanos. Entonces viene Jesús y viene Abraham y le dice a Moisés y los profetas tienen. Entonces, ¿a qué se refería cuando decía a Moisés y los profetas tienen? Al Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que es la ley, ese era Moisés. Y los profetas eran todo lo demás del Antiguo Testamento. Como diciendo, si quieren saber ellos para no venir a este lugar, que lean las Escrituras. Y hoy no solamente tenemos a Moisés y los profetas, sino tenemos a lo que Jesús dejó para testimonio de nosotros. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. También vamos a ver la división del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se separa realmente en 5 partes, que son los Evangelios, el único libro histórico que tiene, que es el libro de los Hechos, las epístolas paulinas, que fueron todas las que escribió el apóstol Pablo,
Las epístolas universales que escribió Hebreo se considera una epístola anónima, no se sabe realmente quién la escribió. Está Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y Judas. Son epístolas universales, y el único libro profético del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis, o Revelación, como se conoce también. Entonces, el libro de Hechos tiene 28 capítulos. En el Nuevo Testamento es el único libro histórico donde se narra el inicio de la iglesia. Y que si quisiéramos seguir escribiendo capítulos, se terminaría el día que Dios venga a arrebatar la iglesia. O sea que nosotros seríamos parte de esos capítulos narrados, ¿verdad? Entonces, el objetivo principal realmente es escudriñar la palabra de Dios. Por eso yo ahí les puse una cita que Jesús en San Juan, capítulo 5, verso 39, dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto se lo decía Jesús a los fariseos y a los escribas, que los escribas eran estudiosos de la palabra de Dios. Pero Jesús le dijo: escudriñenlas, no solamente léanlas por leer, pídanle sabiduría a Dios y escudriñen las escrituras, porque en ellas tienen ustedes la vida eterna. Usted en ese libro que tiene en sus manos tiene la vida eterna, y ese libro da testimonio de Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si usted quiere saber cómo está ese camino, cómo debe seguir ese camino, debe de escudriñar la palabra de Dios. Luego, vamos a la autoridad de la Biblia. Usted ya conoce 2 Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el objetivo es que cuando por medio de las escrituras se le enseñe, se le redarguye, se le corrija y se le instruya, es de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecta, preparado para toda buena obra. Entonces, cada vez que nosotros venimos a la iglesia, nos estamos preparando para las buenas obras que Dios quiere hacer por medio de nosotros, ¿verdad? Entonces, es necesario que usted se prepare, o si no, ¿cómo Dios lo va a utilizar? Es necesario que nos preparemos, ¿verdad? Entonces, hay muchos que son estudiosos, que están en contra de la Biblia, cosas así, que dicen que cuando Pablo escribió esto no estaba en el Nuevo Testamento, porque realmente Pablo estaba escribiendo, ¿verdad? Entonces, tienen razón. Realmente cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces, esto es un testimonio de parte de Pablo de que el Antiguo Testamento era inspirado por Dios, ¿verdad? De que Isaías es verdadero, de que Éxodo es verdadero, de que Génesis es verdadero. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Pero el día de hoy le voy a mostrar las citas bíblicas que demuestran por qué el Antiguo Testamento también es inspirado por Dios. Que el día que escogieron esos libros que iban a estar ahí, los hombres que los escogieron estaban cumpliendo así el propósito de Dios, de que esa palabra llegara a cada uno de nosotros. Ellos, sin saber, estaban cumpliendo el propósito de Dios, sean de la denominación que sean. Dios los estaba utilizando como Dios utilizó a los judíos cuando crucificaron a Jesús. Era necesario que el Cristo fuera crucificado, ¿verdad? Entonces Dios utiliza las cosas para cumplir su voluntad. Entonces, cuando Jesucristo resucitó, no sé si usted lo sabía, Jesucristo anduvo 40 días sobre la tierra. O sea, no es que Jesucristo resucitó y se fue al cielo, no, no. Él se le apareció a sus discípulos. Ustedes que han visto estas películas para Semana Santa o los que han leído la Biblia, saben que Jesús se le presentó ahí con los agujeros en las manos, donde les clavaron. Todavía tenía el agujero en su costado, donde le metieron la lanza. Y a un hombre que no creía, le dijo: toca, mete tu mano en mi costado, ¿verdad? Porque no creía que Jesucristo había resucitado. Entonces, en ese tiempo que Jesucristo anduvo, donde también fue y le dijo a Pedro: si me amáis. Entonces, Pedro dijo: tú sabes que te amo. Entonces, apacienta mis ovejas. Porque Pedro había regresado a ser pescador y se había olvidado aquella profecía que había sobre él, que le dijo: desde hoy serás pescador de hombres. Y él no había pescado ni un alma. Pero Dios lo estaba preparando para en ese momento comenzar a ser pescador de hombres. Entonces Jesucristo anduvo preparando todavía a sus discípulos 40 días después de haber resucitado. Y resulta que en el último día,
de esos 40 días, Él los reunió a todos sus discípulos, a sus apóstoles, y antes de ser elevado al cielo, Él dijo estas palabras. En Hechos capítulo 1, verso 8, usted lo puede buscar después en su casa, ¿sí? Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder, les dijo Jesús, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, escuche bien, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el hecho que usted tenga el testimonio de estos hombres ahí en sus manos es porque fue una profecía declarada por Jesús en Hechos 1:8. Aleluya. Eso demuestra que Jesús no fue cualquier hombre, que Jesús, aparte de ser el Hijo de Dios, era un verdadero profeta. A mí cuando me preguntan, ¿usted y la Biblia es verdadera? Claro, lea esta profecía bíblica. ¿Qué hombre hace más de 2000 años le va a poder decir a otro, mira, tú vas a ser mi testigo? Yo le aseguro que si yo le digo a algún hermano, mire usted, cuando yo me muera, ahí habla de mí, se le olvida. ¿Quién fue Cristo? A ver, ¿verdad? Por mucho que usted haya tenido una persona, a ver si usted sabe cuál es su tatarabuelo, por muy bueno que sea. Pero era a propósito de Dios que nosotros nos recordáramos de un hombre llamado Jesucristo que se entregó por usted y por mí, ¿verdad? Entonces es una profecía bíblica. Y les digo a ellos, ustedes van a ser mis testigos. Entonces usted y yo sabemos que Jesucristo anduvo sobre el mar, porque estos hombres lo testificaron. Usted sabe que Jesús convirtió un par de peces y un par de panes para darle a comer a 5,000 y después a 3,000, porque está en el testimonio de estas personas. Usted sabe que Jesucristo convirtió el agua en vino, porque está escrito en San Juan. Y esos hombres estaban ahí. Entonces, por eso sabemos que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Pero aquí hay un detalle. Y ahí yo lo estoy preparando porque eso se topa con gente así. Hay un detalle, que Pablo no estaba ahí. Pablo ni pensaba en estar ahí. Entonces, ¿por qué Pablo está en el Nuevo Testamento? Ahorita lo vamos a ver. Tranquilos, ¿verdad? Entonces, después de eso, en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 9, miramos la conversión de un hombre llamado Saulo de Tarso. Este hombre llamado Saulo de Tarso perseguía a la iglesia. Él estuvo el día en que mataron a Esteban. Un hombre que les comenzó a, mire, la prédica de Esteban, que está bueno para que usted la practique y la predique. Él narró todo el Antiguo Testamento en unos minutos. Y les dio una cátedra de Biblia a los fariseos, a los saduceos y a todos los que estaban ahí, hasta los más feos. Pero la cuestión está en que cuando él hacía eso, dice que ellos se enojaban tanto y dice que querían matarlo y uno le miraba como una cara de ángel, dice. Pero dice que lo apedrearon y ahí estaba Saulo. Él consintió en la muerte de Esteban. Y dice que él fue a pedir cartas para ir a traer a todos los demás cristianos y no para decirle feliz cumpleaños, sino para meterlos en la cárcel. Y si es posible, matarlos por anunciar a Jesucristo. Pero dice que cuando él iba a Damasco para traer a estas personas y matarlas o encerrarlas, se le apareció el Rey de Reyes y Señores de Señores. Se le apareció el Hijo de Dios y con una luz que todos pudieron ver la luz, porque los dejaron ciegos. Él fue el que quedó ciego, realmente cayó al suelo, dice la palabra de Dios. Dice que él escuchó la voz, pero los demás no pudieron escuchar nada, porque el mensaje era para él. Y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres tú? Le dice Pablo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y lo manda a la casa de un hombre llamado Simón, que ahí iba a llegar otro hombre llamado Ananías para que orara por él. Saulo quedó ciego, representando la ceguedad que tenía, persiguiendo al pueblo de Dios. Aleluya. Como muchos otros, antes de venir a los pies de Cristo, estábamos ciegos, pensando que había cosas correctas que realmente no eran correctas. Entonces, cuando él lo meten en la casa de Saulo, se queda ahí esperando y Dios prepara a Ananías. Le habla a Ananías y le dice, mira, ve a la casa de Simón, ahí vas a encontrar a Saulo de Tarso y vas a orar por él. Pero Ananías le dice, pero Señor, este hombre, yo he escuchado
que persigue a todos los que invocan tu nombre. O sea, ¿por qué quieres que vaya a orar por alguien que persiga tu iglesia? Hermano, usted no sabe si el que lo está atacando en Facebook, si el que lo está atacando en su casa, te iba a ser un poderoso siervo de Dios. Así es. Usted no lo sabe. Entonces viene el Señor y le dice en Hechos capítulo 9, verso 15, le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuanto le es necesario padecer por mi nombre. O sea que Pablo fue un instrumento escogido por Dios. Por eso es que usted lo tiene en la Biblia. No porque cualquiera que podía escribir podía poner ahí. Yo no puedo venir y hacer mi testimonio ahí de Jesús y agregarlo a la Biblia. No, Dios me libre. Eso tiene que ser bajo profecía. Y aquí hay una profecía. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Nosotros. ¿Va? Pero para que quede más claro, cuando recuerden que esta palabra la escribió Lucas. El libro de Hechos lo escribió Lucas, no lo escribió Pablo para que ustedes digan, es que Pablo va a escribirlo bien de él. No, lo escribió Lucas como testimonio de lo que dijo Pablo. Entonces, cuando Pablo, ya en Hechos capítulo 22, Pablo es tomado preso por anunciar el Evangelio de Jesucristo y viene y es presentado delante de un concilio. Y Pablo presenta su defensa y narra su conversión. Y cuando llega a la parte donde Ananías llega a la casa, escuche bien lo que dice. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, eso está en Hechos capítulo 22, verso 12 en adelante, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Porque como le contaba, Saulo se quedó ciego. Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo que oiga la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres. Testigo suyo a todos los hombres. ¿Y lo cumplió Dios? ¿Sí? Porque Pablo es testigo de Jesús a todos los hombres. Dios le mostró cosas que no le mostró a los demás increíblemente. Nosotros, por ejemplo, ¿dónde miramos instituida la cena del Señor? En 1 Corintios. ¿Dónde miramos, por ejemplo, lo de la resurrección de los justos? En 1 Corintios capítulo 15. Y así miramos un montón de doctrinas que Dios le reveló a Pablo y que Pablo las da a la iglesia, que no se las dio a los 12, porque era un instrumento escogido por Dios para anunciar su nombre. Y dice, seas testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza. Muy escogido podía ser, pero tenía que cumplir como usted y como yo. Bautizarse. Bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces comienza Pablo a predicar, ¿verdad? En 2 Pedro, capítulo 3, verso 15, Pedro da testimonio de Pablo. Imagínense, Pedro, qué humildad la de Pedro, porque cualquiera diría, es que Pedro era la cabeza de la iglesia. No, Pedro aprendió a reconocer a otros siervos de Dios. Y es que Pablo en una ocasión lo reprendió. Imagínense. Y dice Pedro en 2 Pedro, capítulo 3, verso 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Para los que dicen que las epístolas no se leían en la iglesia, claro que se leían. O si no, ¿por qué Pedro la está testificando? ¿Va? En todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, o sea, no el Antiguo Testamento, para su propia perdición. Entonces, Pablo, cuando escribió, fue parte del Nuevo Testamento, también fue bajo profecía.
Y hermano, yo se lo estoy compartiendo en esta hermosa noche, para que usted sepa que el libro que usted tiene no es cualquier libro. Es un libro que Jesús destinó que usted tuviera en sus manos. Porque ahí está testificado todo lo que usted tiene que saber y aprender para poder compartirlo con la demás gente. Aleluya, aleluya. Está escrita en hebreo, arameo, griego. Ahorita voy a terminar, hermanos. Antiguo Testamento en hebreo y arameo, Nuevo Testamento en griego. Es escrita por más de 40 autores en un periodo aproximadamente de 1500 a 1600 años, lo que yo le decía. Salmo 119, verso 11 dice: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Uno de los propósitos de escudriñar la palabra de Dios es que cada vez que aprendamos algo de Dios, pues tratemos la manera de atesorarlo en nuestro corazón para no fallar en eso a Dios. Aleluya. Mucha gente no quiere leer la Biblia porque no quiere saber si está fallando en algo. ¿Va? Mejor, como dicen allá afuera, ¿va? Es mejor no saber que meterse. No, es mejor saber. Si no, Jesucristo no hubiera dicho escudriñen las escrituras. No hubiera dicho eso, ¿verdad? Este se lo sabe usted bien. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí camino. ¿Verdad? Esa es la palabra, eso debe ser la palabra de Dios para nosotros. Aleluya. Si el camino está oscuro, hermano, encienda la lámpara. Y esa lámpara es la palabra de Dios. Aleluya. Yo espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para usted y que realmente usted lo tome para poder bendecir a otras personas, ¿verdad? Que el Señor añada bendición.